Bienvenidos a Buena Salud, a todos los que están en sintonía por la señal de Majestad. Muy buenos días y como siempre también decirles que pueden ustedes seguirnos en las redes sociales. Estamos en vivo en Facebook para que ustedes puedan también disfrutar de la programación que tenemos preparado hoy en nuestro programa. Nuestra frase es: cuidar la salud materna es proteger dos vidas a la vez. ¿De qué se trata lo que vamos a hablar hoy? Pues estará con nosotros el doctor Leonardo Guerra. Él es ginecólogo, viene del Hospital San Marcos y vamos a hablar de la hipertensión inducida por el embarazo y preeclampsia. Es el tema que vamos a tratar en esta mañana y ya en breve estaremos con el doctor Leonardo Guerra, que nos estará despejando de todas y muchas dudas respecto a esta situación que a muchas embarazadas les pasa durante esa etapa tan bonita que ellas pasan. Pero antes de eso también recomendarles que nos pueden ustedes, si ustedes quieren verse bien, lucir como un buen estilo, pues vayan y visiten Camisería Inglesa, ubicado en Avenida Las Américas y Los Mantas. Esto es en el sector Plaza Asturias, por la Avenida La Lorena. Ustedes encuentran ropa para toda ocasión, para caballeros, accesorios para damas también. Si ustedes desean seguirlos en las redes sociales, se encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Vistan con muy buen estilo con Camisería Inglesa. Vamos a una breve pausa y al regresar estaremos con nuestro invitado. No le cambie. Ya estamos en Buena Salud con nuestro querido invitado, nuestro querido doctor Leonardo Guerra. Él viene del Hospital San Marcos y es ginecólogo y vamos a tratar acerca de la hipertensión inducida por el embarazo y preeclampsia. Es un tema bastante importante. Muy buenos días, mi querido doctor. Qué bueno tenerlo aquí en nuestro programa. Gracias, Gabriel, por la invitación y a todas las asistentes a este programa, pues esperando que puedan tener la mejor información para que puedan saber qué hacer en caso de que su presión se eleve durante el embarazo. Así es, pues vamos a entrar en materia, mi querido doctor, porque esto es muy notorio y muy recurrente en una mujer embarazada, que a veces esté siempre con estos temas de la hipertensión. ¿A qué se debe esto? Bueno, la presión alta en el embarazo es secundaria a un problema generalmente de la placenta. Hay dos tipos de presión alta que se pueden dar en el embarazo. La que ya viene antes del embarazo, que se categoriza como una hipertensión crónica, o sea, ya la paciente venía con esa enfermedad antes del embarazo y no tiene nada que ver con el embarazo, pero obviamente el embarazo puede complicar esta condición. Y la paciente que comienza a desarrollar presión alta en el embarazo y que puede terminar en preeclampsia. Estos casos específicamente en que la presión se eleva durante el embarazo se debe la mayoría de veces a un producto de que la placenta tiene un problema y la presión se tiene que elevar para suplir las necesidades del bebé. Muy bien. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre la presión alta gestacional y la preeclampsia? Ya. Entonces, esa es una muy buena pregunta, Gabriel, porque esto es importante diferenciar. No porque tenga la presión alta en el embarazo quiere decir preeclampsia. La presión alta en el embarazo, como las mismas palabras lo dicen, es una presión elevada por arriba de 120-80, pero sin ningún otro síntoma ni ninguna alteración en los exámenes de laboratorio. Mientras que la preeclampsia es una presión arterial elevada con signos específicos que vienen de la preeclampsia, por ejemplo, zumbidos en los oídos, visión borrosa, dolor de estómago o alteraciones en los exámenes de laboratorio que nos hacen pensar que ya se están afectando algunos órganos secundarios a la elevación de la presión, como el hígado y el riñón. Entonces, ahí categorizamos a una presión alta que tiene alteraciones o en los laboratorios o en los signos y síntomas de la paciente como preeclampsia. Muy bien, porque esto es verdad, a veces hay mujeres que están en estado de gestación y que en su vida han presentado algún tipo de manifestación de presión alta. Entonces, pero llegan a esta etapa y es como que comienzan a empezar con esta situación. ¿En qué etapa o en qué trimestre del embarazo es más notable tal vez que se presente esto, para que obviamente se preparen para el final, que tal vez puede complicarse? Ya. La presión alta en el embarazo generalmente aparece a partir de las 24 semanas de gestación. La mayor parte de alteraciones en la presión se va a ver pasadas las 36 semanas. Es importante que sepan que la presión alta en el embarazo se asocia mucho con la ganancia de peso o con un mal cuidado y un mal seguimiento durante el embarazo. Esta enfermedad de la presión alta en el embarazo o la preeclampsia hoy en día se puede prevenir y es por eso tan importante que tengas un buen seguimiento con un médico especialista. Así es.
Y esto de la prevención, porque este es un programa muy preventivo que está muy enfocado a eso, que nosotros podemos prevenir enfermedades. En este caso, si una mujer embarazada previene tal vez que esto se regule, como digamos así, puede que al final del parto no se complique, en todo caso, porque tal vez lo que muchas veces pasa que al final se complique, en algunos casos es tal vez no haber llevado un control durante todo ese periodo. Sí, así es. Mira, Gabriel, que hoy en día ya se puede prevenir y lo que el mensaje que se tienen que llevar a casa las pacientes que están viendo y las personas en general que están viendo este programa es que una preeclampsia grave puede matar a la madre y puede matar al bebé. Entonces, ahí está lo grave de la situación. Pero yo también les estoy diciendo que se puede prevenir. Entonces, si se puede prevenir una muerte materna o una muerte fetal, o sea, ¿por qué no hacerlo? ¿Y cómo lo hacemos? Con un buen control desde el inicio del embarazo. Entonces, los especialistas en medicina materno-fetal y embarazos de alto riesgo lo que hacemos es categorizamos el riesgo de cada paciente y la ponemos como paciente de alto riesgo de preeclampsia o de presión alta o como bajo riesgo. Si tú tienes bajo riesgo, sigues los controles y el seguimiento normal, sin ninguna recomendación adicional. Pero si es que tienes riesgo de preeclampsia o de presión alta, ya vas a tener un seguimiento específico y obviamente unas medidas preventivas adecuadas para prevenir esto, porque nosotros ya podemos saber desde el inicio del embarazo, desde el primer trimestre, si vas a tener estas complicaciones al final del embarazo. Y esto, como dice usted, doctor, esto como cuando, por ejemplo, las personas o las mujeres están en todo su proceso de la interconsulta que tenga con su ginecólogo de confianza, en todo caso, ustedes en ese momento tal vez detectan a tiempo que algo está sucediendo, este cambio porque más que todo, si es que no es hipertensa la persona, porque de pronto tal vez si una mujer es hipertensa, esto se puede alterar un poco, aunque sea controlada, estando en estado de gestación. Sí, claro. Como dije yo al inicio del programa, si tú ya vienes con un problema de la presión alta antes del embarazo, que no tiene nada que ver con el embarazo, también un mal cuidado durante el embarazo puede o empeorar tu presión arterial o desencadenar preeclampsia en el embarazo. Por eso es tan importante saber en qué condición inicias el embarazo. Adicionalmente, ¿cómo nos damos cuenta que las pacientes van presentando presión alta durante el embarazo? Pues porque en los controles siempre te tienen que medir el peso y la presión arterial. Hay muchas pacientes que son asintomáticas y solo con la medida de la presión arterial ya nos damos cuenta que se está elevando la presión. Y va a haber el otro tipo de pacientes que se presentan directamente con preeclampsia porque no se han identificado previamente la elevación de la presión arterial porque ha pasado tal vez un periodo de tiempo en el que no han ido a consultas. Entonces ya solo nos llegan con los síntomas de dolor de cabeza, zumbidos por los oídos, visión borrosa o alteraciones en los exámenes de laboratorio. Entonces, la clave es ir a los controles porque tienes más oportunidad de que te detecten la presión alta o la preeclampsia. En este caso, cuando una mujer está con estas situaciones de presión alta o preeclampsia, ¿esto puede ir afectando al bebé durante su desarrollo como embrión? Sí, también eso es importante porque miren que la preeclampsia, una vez que ya le da a la mamá embarazada, hay que determinar en qué etapa del embarazo está. No es lo mismo que dé una preeclampsia a las 30 o 32 semanas donde el bebé es prematuro versus una preeclampsia que ya da pasa a las 37 semanas donde el bebé ya está maduro. Entonces, las pacientes que tienen preeclampsia con bebés prematuros, lo que hay que hacer es estabilizar la presión y dar el mejor tratamiento para ir alargando el tiempo del embarazo para que tengan mejores oportunidades las mamás de tener un bebé lo más maduro posible para que obviamente el bebé tenga mejores probabilidades de sobrevivir. Mientras que las pacientes que ya tienen más de 37 semanas, ahí ya no es recomendable esperar más. Ahí lo recomendable es producir el nacimiento porque, como les dije, la placenta no funciona adecuadamente y el mantener mucho tiempo el embarazo puede realmente producir la muerte del bebé y también seguir empeorando las condiciones de la mamá. En este caso, ¿existen complicaciones si es que ya ven ustedes, por ejemplo, como especialistas, que la maneja presiones altas, en todo caso, y dicen, no, al nacimiento va a suceder algo, entonces tenemos que prevenirlo? Una forma preventiva, tal vez para que no se complique, es que el nacimiento sea un poco más precoz, o sea, antes
y de allí ustedes pueden manejar la presión de la mujer hasta estabilizarla en todo caso. ¿Qué pasaría si no pasa eso? Porque hay mujeres que también esperan hasta el último momento o no saben también porque no han llevado sus controles y al final sucede esto. Bueno, esta pregunta es importantísima porque no es lo mismo atender una cesárea o un parto de una mamá que esté realmente complicada e inestable, con unas presiones muy elevadas, versus una mamá que también tenga preeclampsia, pero esté regulada las presiones, reguladas los exámenes de laboratorio y que todos sus órganos todavía estén trabajando de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Apenas tengamos el diagnóstico de preeclampsia o de presión alta, tenemos que armar un plan de tratamiento, armar un plan de trabajo para planear el nacimiento del bebé y también ser realistas y ver hasta dónde podemos llegar. Pero eso va a tomar un tiempo de darle seguimiento y ver cuál va a ser la evolución de la enfermedad. Si es que una paciente nos llega demasiado grave, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar la presión, porque la presión alta se relaciona con hemorragias intracraneales y una hemorragia intracraneal que se produzca en la mamá pues puede llevar a la muerte inmediata. Adicionalmente, la preeclampsia se puede complicar aún más en una enfermedad que se llama eclampsia y es cuando ya presenta convulsiones la mamá y prácticamente todos los exámenes de laboratorio están alterados. Entonces, en estas condiciones, operar a una mamá incluso puede producir una hemorragia masiva y por eso siempre es importantísimo estabilizar a la paciente desde días o semanas previas para que llegue en buenas condiciones. Dentro de los diferentes estudios que ustedes envían a hacer una paciente que tiene sospecha de preeclampsia, ¿cuáles son? Bueno, hoy en día hay un sinnúmero de exámenes que se pueden hacer para determinar qué pacientes van a tener preeclampsia. Mira, Gabriel, que hoy en día hay una prueba en sangre que se combina con una ecografía realizada por un especialista en medicina materno-fetal y podemos saber con un 95% de certeza si la paciente puede tener una preeclampsia antes de las 37 semanas. Entonces, que es sumamente bueno y todas las pacientes ya pueden saber si van a tener preeclampsia o no grave. ¿Cuál es la preeclampsia grave? La que ocurre antes de las 37 semanas. Y esta misma prueba también sirve para saber qué pacientes van a tener preeclampsia luego de las 37 semanas. Obviamente que es menos sensible y solo identificamos con una certeza del 80%, 75% a 80% este tipo de pacientes. Pero si es que nos sale alto riesgo, pues también ya le damos la mejor recomendación. ¿Cómo se hace? Tomando una muestra de sangre, midiendo unos marcadores bioquímicos, son unas proteínas que la placenta produce desde el primer trimestre. Combinamos esto con un examen físico de la paciente, peso, altura, presión arterial, adicionalmente con características físicas de la paciente, la raza, con antecedentes clínicos y adicionalmente a lo que ya dije previamente, que es la ecografía, que es principalmente medir las arterias uterinas en el primer trimestre del embarazo. Y todo esto se mezcla en un algoritmo que ya está preestablecido y nos dice cuál va a ser el riesgo por probabilidades de tener o no preeclampsia en el embarazo. Y esto es lo importante, porque cuando ya se determina o detecta a tiempo, ustedes actúan inmediatamente y obviamente saben que si es una paciente que lleva presiones altas hasta el final, ustedes ya saben cómo, a diferencia del otro ejemplo, que no tiene conocimiento de cómo estaba la paciente después y se complica y como usted dice, pues puede haber incluso hasta muerte en algunos casos en madres que no han sido controladas. Vamos a ir a una pausa, doctor, y seguiremos hablando sobre este tema bastante importante. Es bueno también conocer respecto a los diferentes tipos de tratamientos que deben seguir las mujeres y también influye mucho la alimentación, el sedentarismo, si tienen que hacer ejercicio, algún tipo de actividad para cuando manejan este tipo de situación que estamos tratando esta mañana. No le cambie, estamos en vivo. Seguimos en Buena Salud con el doctor Leonardo Guerra hablando sobre la hipertensión inducida por el embarazo y preeclampsia. Es importante, doctor, y algo que siempre hay que saber nosotros tal vez es en relación al tratamiento, porque cuando una persona obtiene un tratamiento, obviamente es para evitar que se complique a futuro cualquier tipo de enfermedad. En este caso estamos nosotros enfocados a hablar sobre la preeclampsia y cuando ya ustedes están con el paciente, ¿qué tienen que hacer? O sea,
tal vez en casa algunas recomendaciones, medicinas si es que tienen que consumirla, si hay que tomar presión en ciertos tiempos en el día. ¿Cómo es eso, doctor? Bueno, aquí lo importante es categorizar a cada paciente. Yo creo que a ningún paciente se le puede decir la misma información para tener un cuidado preventivo, porque cada paciente come diferente, cada paciente tiene hábitos diferentes, cada paciente tiene un trabajo diferente y cada paciente tiene antecedentes o un riesgo diferente de complicarse en el embarazo. Pero principalmente lo que hay que decir a la paciente es que tenga una buena alimentación, que no gane excesivo peso en el embarazo, que haga ejercicio y que tome las medidas preventivas, sobre todo con medicina que nosotros podemos dar desde el comienzo del embarazo para evitar que la presión se eleve en la última parte del embarazo. Ahora, es verdad que a veces cuando las mujeres han pasado por este estado de preeclampsia, es como que dice, no debes volverte a embarazar porque te complicaste y tal vez al momento de que vuelvas a tener otro bebé puede ser mucho peor. ¿Eso es cierto o cómo lo pueden manejar en el caso de que deseen embarazarse nuevamente en el futuro? No, esta pregunta creo que se puede incluso ampliar mucho más porque así como la preeclampsia y las situaciones traumáticas que puede haber atravesado una mamita durante el embarazo, sí le marcan desde un aborto o desde tal vez alguna mala atención, algún maltrato psicológico en una sala de partos, un parto complicado. Todo esto a las pacientes les afecta y muchas veces les marca tanto para decir yo no quiero quedar embarazada nuevamente. Pero lo que les puedo decir a todas las pacientes que han tenido embarazos complicados, no solo por preeclampsia, es que siempre puede haber un mejor tratamiento, un mejor cuidado por alguien que tenga mucha más experiencia, mucha más empatía y sobre todo que deje todo su cuidado en manos de Dios. Entonces, lo que les quiero decir a las pacientes que han tenido, por ejemplo, como me estás preguntando en este caso, una preeclampsia grave, eclampsia o embarazos complicados con presión alta, que si quieren volver a embarazar y tienen ese deseo, sí lo pueden hacer y podemos trabajar en equipo para demostrarles que se puede prevenir primero la preeclampsia y que pueden tener resultados completamente diferentes a los que tuvieron. Y esto sabiendo que sobre todo es porque si tuviste una complicación no quieres volverla a tener y obviamente existe ese miedo y más el miedo a perder la vida tanto la madre como también el bebé, porque el bebé también va a una termocuna, tiene que tener unos cuidados especiales porque obviamente es un bebé prematuro. En este caso, aquellas mujeres que tienen, por ejemplo, pasan por esta situación, que tal vez no han sido diagnosticadas antes con hipertensión o con presión alta. Una vez que pasan el parto, mantienen estas presiones, tal vez tienen que seguirse controlando, ya tienen que ir a un especialista de cardiología, o cómo se maneja esto. Ya, esta es una muy buena pregunta porque también es importante explicarles a las pacientes que una vez que se les subió la presión en el embarazo o les dio preeclampsia, mientras mejor controladas estén durante el embarazo, hay mayor probabilidad de que luego el embarazo prácticamente vuelva todo a la normalidad. Mientras que las pacientes que tienen un peor control, que no han tenido una estabilización de sus presiones arteriales o desarrollaron una preeclampsia muy severa, tienen mayor probabilidad de realmente quedarse con la presión alta en el embarazo. Adicionalmente, es importante que sepan que todas las pacientes que desarrollaron presión alta en el embarazo o una preeclampsia que al momento están saludables, es importante que sepan que a futuro, pasados los 40 o 50 años, ustedes tienen mucha más probabilidad de elevar sus presiones, o sea, de tener una presión alta. Entonces, ¿qué tienen que hacer desde ahora? Si ya supieron que tuvieron preeclampsia o una presión alta en el embarazo, pues cuidarse, cambiar sus hábitos para prevenir esto y evitar que tengan esa complicación ya cuando sean más adultas. Porque esto es un poco diferente tal vez a la diabetes gestacional, que también hay muchas mujeres también la adquieren cuando están en este proceso. Entonces en algunos también como que se va a desarrollar, como en otros no. Esto depende mucho el tratamiento y el estilo de vida que una persona lleve en su entorno totalmente. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, todo depende de los hábitos. Prácticamente nuestro cuerpo es el reflejo de nuestros hábitos, de cómo comemos, cómo descansamos, cómo nos cuidamos, si hacemos ejercicio. Entonces, una paciente que tenga un mejor cuidado y un mejor control de sus hábitos, de su cuerpo y que esté más preocupada de su salud,
siempre va a tener mejores resultados y obviamente enfermedades y complicaciones es casi improbable que se presente. Una mujer que estuvo con preeclampsia y de pronto tal vez estuvo hospitalizada, posterior a eso, termina el proceso, su bebé está bien, ella también se recupera. Hay que seguir con controles periódicos, de pronto chequeos que tal vez puedan dificultarse a futuro, en este caso, la salud de la madre o del bebé. Sí, esta también es una muy buena pregunta porque hay muchas veces que las pacientes presentan presión alta o preeclampsia y prácticamente asumen que porque ya dieron a luz y todo estuvo normal luego del nacimiento de su bebé, entonces no tienen que tener un buen control. Y la verdad es que la presión se tiene que seguir controlando por lo menos por 3 meses hasta estar seguros de que no se vuelve a elevar. Hay otras pacientes que se quedan con la presión alta y hay que ir viendo qué valores de presión tienen para ver qué medicamento es el mejor y a qué dosis para estabilizar la presión. Adicionalmente, las pacientes que tuvieron una preeclampsia muy severa y que tuvieron alteración ya de los órganos internos que se demostró por alteraciones en los laboratorios, hay que irle dando un seguimiento para ver qué tanto se recuperan sus órganos y qué es lo que se tiene que hacer más adelante. Hablando de la prevención, y con esto ya vamos culminando, mi querido doctor, respecto a cuál sería su invitación a las mujeres que tal vez están empezando o están planificando también tener un embarazo, antes de que estas cosas puedan pasar durante el proceso, ¿qué es lo que deberían hacer como recomendación? Ya, también excelente pregunta porque siempre la prevención tiene mejor probabilidad de éxito en cualquier área que estemos hablando. Entonces, lo que les diría a las pacientes primero es que si es que no están embarazadas, busquen una asesoría preconcepcional. En esta asesoría lo que hacemos los especialistas en embarazos de alto riesgo como yo es determinar ya los factores de riesgo que pueden haber en caso de que quedes embarazada. Entonces vamos trabajando mucho en lo que es nutrición, actividades físicas, prevención y te voy enseñando cada cosa que tienes que hacer para llegar en mejores condiciones al embarazo. Una vez que estés embarazada, si ya lo estás, busca atención en el primer trimestre. Esto es antes de las 13 semanas, porque solo aquí, en este periodo, podemos hacer un diagnóstico adecuado y evaluar cuál va a ser el riesgo para que tú tengas preeclampsia o no. Y adicionalmente, los tratamientos preventivos que damos a las pacientes que tienen alto riesgo de presión alta o preeclampsia solo son efectivos si se inician antes de las 16 semanas de embarazo. Entonces, si vas al control inicialmente, luego de las 16 semanas y quieres una prevención para preeclampsia, realmente tal vez ya no tengamos el mismo éxito que podemos tener si acudiste antes de las 16 semanas a tu primer control. Qué buena recomendación, y hay que seguir todas estas sugerencias porque la medicina es preventiva y sobre todo si están en una etapa tan importante, porque es otra vida que tienen que ellos traer, pues que tengamos nosotros todo el conocimiento y sobre todo los controles con el profesional adecuado, con el médico de confianza idóneo para que puedan llevar este proceso de la mejor manera y como tal, si se llega a haber una complicación, saber cómo actuar, porque obviamente han estado durante todo su proceso bajo guía y vigilancia de un médico de cabecera. Doctor, qué gusto haberlo tenido en nuestro programa, que hayamos conversado sobre este tema importantísimo. Hay muchas cosas que quedan ahí al aire todavía que pudiéramos haber conversado, pero es importante que también el televidente y el paciente que desea contactarlo sepan dónde está ubicada su consulta, dónde pueden tal vez tener un acercamiento directo, sea por redes o sea por algún número telefónico, nos puede comentar. Ya, muchísimas gracias y creo que sí es importante poder compartir esto porque hay muchas pacientes que han tenido estas experiencias o muchos pacientes que están preocupadas y realmente que reciban una buena atención y con el mejor cuidado sí va a marcar la diferencia en sus embarazos. Yo soy el doctor Leonardo Guerra, me pueden encontrar en las redes sociales como doctor Leo Ginecólogo o doctor Leonardo Guerra. Mi consulta está en la clínica San Marcos, en la Torre 2, el consultorio 8. Y el número de teléfono al que pueden contactarme está en redes sociales. Ustedes ingresan y directamente van a tener el link para WhatsApp, para agendar cita, o pueden anotar el número 096-408-8535. Me escriben para agendar su cita y yo con gusto puedo guiar sus embarazos y planificar todo adecuadamente para prevenir complicaciones. Así es, muchas gracias. Saben, el doctor Leonardo Guerra en la clínica San Marcos, Torre 2, ahí pueden encontrarlo para que ustedes tengan un mejor acercamiento y que su hijo
nazca con muy buena salud. Eso es lo importante. Gracias, doctor, por estar con nosotros en su programa. Muchísimas gracias, Gabriel, y deseándoles a todas las mamitas lo mejor y obviamente éxitos a este programa que es tan nutritivo para la comunidad. Así, muchas gracias. Y a los televidentes que ven Buena Salud, si usted se perdió el programa, véanos en redes sociales o también en YouTube. Así que pueden darle like, compartirlo, activar la campanita para que lleguen notificaciones cuando cada día se suben estos videos, para que ustedes también puedan seguírselos repitiendo y recordarse que hay que tener muy buena salud. Y también nos pueden seguir en Instagram, @buenasaludS, y en las redes de Majestad TV. También nos ven en Facebook, en Instagram, en X y también en YouTube. Ahí ustedes pueden ver Buena Salud y disfrutar de la programación que tiene Majestad TV. Con esto nos vamos despidiendo leyéndoles nuestra frase de hoy. Cuidar la salud materna es proteger 2 vidas a la vez. Así que siempre hay que tener en cuenta eso y seguir, si usted desea verse bien, con buen estilo, vestirse con mejor moda y para cualquier tipo de evento, pues les recomiendo que vistan con Camisería Inglesa, porque tienen la mejor ropa para caballeros. Están ubicados en la Avenida Las Américas y Los Mantas, en el sector Plaza Asturias, por la Avenida La Lorena. Ahí los encuentran, el teléfono está en pantalla, y en redes sociales los encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Vistan con buen estilo con Camisería Inglesa. Ahora sí nos despedimos, pero sigan en sintonía con Majestad TV.